Muy buenos días, mi nombre es Esteban Quiroz y hoy vengo a hablar sobre las tribus norteamericanas en el tiempo precolombino y de sus aportes a la educación. Asimismo vamos a analizar cómo es que se desarrollaba dicha educación. En América antes de la llegada de los conquistadores ya habían pueblos indígenas nativos que desarrollaron su propia forma de vida y subsistencia. Y no estoy solamente hablando de arquitectura, cultura y religión, sino también de que desarrollaron su propio sistema educativo. Entre las etnias norteamericanas que podemos citar están los apaches, los moicanos, los navajos, los yaquis, los cheyennes, los esquimales, los iroqueses y los sioux. Y a continuación vamos a analizar los aportes que realizaron algunas de estas tribus al tema de la educación. Algunas de las características que comparten estas tribus en el apartado de la educación son: las casas dominantes eran las únicas que tenían acceso a la educación. Esta era religiosa, los sacerdotes eran los más cercanos a Dios y a la educación. El hombre sostenía la sociedad. Por otro lado, a las mujeres se les daba una educación mucho más doméstica. Esta era imitativa, práctica y oral. Eso quiere decir que primeramente se exponía un tema y posteriormente se les enseñaba cómo llevarlo a la práctica. Y la educación tenía un respeto por la naturaleza y una concepción divina del mundo. En el caso de los apaches, estos pertenecían a la región suroeste de Estados Unidos. Eran pueblos nómadas y que vivían de la caza de búfalos, aunque también practicaban la agricultura en menor escala. Durante siglos fueron feroces guerreros expertos en supervivencia en el desierto y usualmente defendían a su tribu de otras tribus que venían a invadirlos. La educación era familiar. La educación de los niños estaba a cargo del padre, que les enseñaba sobre la caza y la agricultura. Por otra parte, la madre le enseñaba a las niñas la recolección de agua, alimentos y leña. Los abuelos se encargaban de relatar narraciones de su pueblo como la existencia de un ser supremo o dador de vida, y también aprendían a vivir en armonía con la naturaleza, ya que ésta tenía una concepción divina. La tribu de los moicanos compartía muchas similitudes con el resto de tribus americanas precolombinas. Vivían fundamentalmente de la caza y de la pesca y eran habilidosos guerreros. Todo esto se los enseñaban desde que eran pequeños. Posteriormente les enseñaban lo que era la confección de mantas u utensilios para la caza, guerra u hogar. Además, también desarrollaron una alfarería decorada con vistosos dibujos. Con la llegada de las misiones se crearon las primeras escuelas y poco a poco los jóvenes moicanos fueron adoptando lo que eran las costumbres europeas. En el caso de los cheyennes fue una de las culturas ritualistas y naturalistas. Sin embargo, su educación tomaba en cuenta otros factores como las danzas y prácticas centradas en la batalla y la caza ritual. Cabe destacar que también la educación le daba un énfasis muy importante a lo que era la agricultura, ya que esta era su principal actividad económica. En el caso de los esquimales, esta tribu comparte características en la educación muy similares a los pueblos que hemos visto anteriormente. El factor que varía en ellos es el extremo clima frío al que están expuestos, por lo que la enseñanza de la pesca era vital para la supervivencia. Ahora vamos con los Sioux. Esta tribu entre los 12 y 14 años de un varón debía alcanzar habilidades y conocimientos propios de un guerrero y un cazador. Cuando el niño llegaba a una etapa donde tenía movimientos voluntarios y razonamiento propio, el padre o tutor le proveía un arco y flechas adecuadas a sus dimensiones y a su fuerza. La educación de los Sioux contenía 7 principios que vamos a ver a continuación. Primeramente, conocían la finalidad para la que estaban siendo educados y la relación directa que ésta mantenía con lo que les iba a tocar vivir. Querían generar hombres seguros de sí mismos, con orgullo y con un gran sentido de compromiso con su tribu. Eran tutoriales, la referencia de un humano para el aprendizaje era y seguirá siendo un valor indispensable. Conocían los objetivos intermedios y su valor relativo en el camino hacia el objetivo final. La valoración o la forma en que eran evaluados estaba relacionada con la capacidad del sujeto para realizar una acción. Todo éxito en el proceso de desarrollo era considerado como un aporte al cuerpo social de la tribu y cuidaban mucho lo que era la autoestima del individuo. A lo largo y ancho del continente americano existieron gran cantidad de tribus nativas. Hoy en día algunas subsisten, aunque la mayoría fueron exterminadas o diezmadas. Aún así, sus enseñanzas han perdurado a través del tiempo y quizá el mayor aporte que hicieron a la educación es la de inspirarnos a la reflexión sobre la existencia humana y su valor y su amor por la madre tierra.
Eso sería todo de mi parte en el tema de las tribus norteamericanas y cómo influyeron a la educación. Muchas gracias.